El trastorno esquizoide de la personalidad es una enfermedad mental en la que una persona está más fascinada por su mundo interior que por su mundo exterior. Es importante no confundirlo con la esquizofrenia. Existe una diferencia significativa entre estas patologías. La esquizofrenia es una enfermedad en la que la persona pierde el contacto con la realidad, sufre alucinaciones. La segunda enfermedad se caracteriza por la fragmentación interna de la personalidad, discordancia de las esferas emocional e intelectual. El trastorno esquizoide difiere de la esquizofrenia en que la persona no pierde el contacto con la realidad. Veamos con más detalle qué es el trastorno esquizoide de la personalidad. Definición de trastorno de la personalidad. El trastorno esquizoide de la personalidad es un trastorno del comportamiento y de la personalidad en el que la persona se aísla en su mundo interior. Son retraídos, reflexivos, reservados en sus emociones. Se distinguen por un comportamiento y un pensamiento atípicos, una visión especial del mundo y un gran potencial creativo. Estas personas son indiferentes a la evaluación pública, tanto si se trata de elogios como de críticas. Según la CIE-10, el trastorno esquizoide de la personalidad es una enfermedad en la que una persona rechaza conscientemente la interacción social. El código de la enfermedad es F60.1. La especificidad de la violación de la esfera emocional es que una persona no solo no puede expresar sus emociones, mostrar empatía, sino también que no entiende sus emociones y necesidades, pensamientos, sentimientos. El psicólogo Theodore Millon identificó 5 tipos de esquizoides. Tipo características de la personalidad esquizoide. Perezoso. Este tipo de trastorno esquizoide puede confundirse con la depresión. Apatía, eficiencia reducida, fatiga rápida distante. Este tipo es similar a un trastorno de ansiedad. Cerrazón, tendencia al autoaislamiento, soledad. Despersonalizado, similar al trastorno esquizotípico. Despersonalización y desrealización, sensación de irrealidad de los acontecimientos, doble personalidad sin emociones, similar al trastorno anancásico. Frialdad emocional, desapego, empatía subdesarrollada, incapacidad de simpatizar, empatizar secreto. No parece nada. Parece una persona perfectamente sana. Capacidad de ser activo en la sociedad, de mostrar sentimientos, de entablar relaciones. Al mismo tiempo, la persona no deja entrar a nadie en su alma, no muestra su verdadero yo. Además, los psicólogos distinguen un tipo sensible y otro expansivo. Los esquizoides del primer tipo son muy vulnerables, recuerdan durante mucho tiempo las ofensas, reaccionan dolorosamente a las críticas, a los insultos. Los esquizoides del segundo tipo se caracterizan por su determinación. Son arrogantes, pero también vulnerables. Interesante. Algunos psicólogos refieren el trastorno esquizoide de la personalidad no a patologías, sino a estados mentales límite. Al mismo tiempo, en psiquiatría, esta enfermedad se denomina esquizofrenia perezosa. Causas. La enfermedad tiene precondiciones genéticas, mutación genética, pero influye más el estilo de crianza familiar. Por regla general, la patología aparece en la primera infancia, y esto se debe a que el niño se siente innecesario, devaluado, superfluo. Es decir, en el desarrollo de la enfermedad influye el autoritarismo, la crueldad, la incoherencia de los padres. Este trastorno se desarrolla en quienes han tenido que estar solos consigo mismos durante mucho tiempo. Además, el trastorno se desarrolla si el niño no está satisfecho con la realidad, se inventa otro mundo ideal y vive en él. En este caso, el trastorno esquizoide se refiere a los mecanismos de defensa de la psique. Importante, la enfermedad se basa en un conflicto intrapersonal. Por un lado, el esquizoide se siente solo y necesita atención. Por otro lado, el esquizoide tiene miedo a la cercanía, a la violación de los límites personales, a la intrusión en su mundo. Síntomas del SHRD. Los esquizoides son exuberantemente protectores de sus límites personales, y son igual de respetuosos con los límites personales de los demás. La sensibilidad esquizoide es evidente en todo, y se nota desde la primera infancia. Por ejemplo, duermen intranquilos, reaccionando a cada sonido. Los psicólogos señalan que estas personas tienen por naturaleza una reacción de excitación expresada de forma más vívida. Otros síntomas tempranos del trastorno esquizoide de la personalidad, que se manifiestan a los de 3 a 4 años, tendencia a la soledad, una preferencia por los juegos tranquilos y pacíficos, reflexión, independencia, distanciamiento de los adultos, razonamiento más allá de su edad, sobre la estructura del mundo y el sentido de la vida, interés por todo lo secreto, abstracto, comportamiento excéntrico, incomodidad en las relaciones cercanas, en el contacto táctil con la gente, mal humor,
retraso en el habla y en el desarrollo psicomotor, combinado con un desarrollo intelectual normal, deseo de que los demás dejen en paz al esquizoide, insociabilidad. Desde una edad temprana, se aprecia una visión no estándar del mundo. Los niños con esta característica tienen una visión más amplia de las cosas. Se dan cuenta de cosas que otras personas no ven. Baylor y Kretschmer llamaron soñadores a los esquizoides e identificaron los siguientes síntomas y signos de la enfermedad: asocialidad en el comportamiento, la apariencia, el pensamiento, anedonia, es decir, incapacidad para alegrarse y sentir placer, frialdad en la comunicación, escasez de emociones, una máscara de indiferencia en el rostro, nubosidad, la presencia de una afición extraña a la que el esquizoide trata con especial inquietud. No hay rastro de indiferencia. Además, la rigidez psicológica y la inadaptación social son notables. A primera vista parece que el esquizoide no necesita a nadie, que está bien solo consigo mismo. Sin embargo, en realidad, en el fondo, el esquizoide se siente infeliz. En los hombres el rasgo más llamativo en los hombres esquizoides es la anedonia. Estos hombres no buscan el placer, no se apresuran a hacer amigos y pasar tiempo con ellos, no les gustan las vacaciones, no intentan hacer carrera. Otros síntomas del trastorno esquizoide en los hombres: indiferencia a todo, no reaccionan ni a los acontecimientos positivos ni a los negativos, disminución de la libido, falta de emoción y rigidez perceptible en todo: movimientos, marcha, expresiones faciales, gestos, habla, comportamiento. Los hombres esquizoides no se interesan por lo que interesa a la mayoría de los hombres: los deportes, la política, las mujeres, la pesca, la tecnología. Eligen aficiones extrañas, como coleccionar algo. En las mujeres, el trastorno esquizoide de la personalidad es mucho menos frecuente que en los hombres. Esto se debe a las características naturales de la psique femenina: mayor emocionalidad, preparación para la maternidad. Si el trastorno se presenta en una mujer, sus síntomas no son tan agudos como en los hombres. La cerrazón, la disminución de la libido, la sociabilidad moderada y la emotividad contenida se perciben como una simple peculiaridad. En los adolescentes, la patología proviene de la acentuación esquizoide: rasgos agudos del carácter, reticencia, fantasear, insociabilidad. La acentuación no interfiere con la adaptación y la socialización, pero si esta condición no se controla, se convertirá en psicopatía. Trastorno esquizoide de la personalidad. El principal síntoma del trastorno esquizoide de la personalidad en los adolescentes es la falta de reacciones propias de la adolescencia. Son 5: la reacción de agrupación con los compañeros, la reacción de emancipación de los padres, la reacción de búsqueda de aficiones, la reacción de imitación de un ideal, reacciones de compensación e hipercompensación, esfuerzo por compensar los fracasos en una esfera con éxitos en otra. Los adolescentes esquizoides no se interesan por el sexo opuesto, eligen la soledad, no protestan ante los padres, prefieren aficiones extrañas que puedan hacer solos. No son tan proactivos como otros adolescentes. Durante la adolescencia, la inmersión en fantasías alcanza su punto álgido. Diagnóstico y tratamiento del trastorno esquizoide de la personalidad. El psicólogo realiza un diagnóstico del trastorno esquizoide basándose en la observación del cliente durante la conversación, sus quejas y palabras del entorno inmediato del esquizoide, los resultados de las pruebas diagnósticas. Por ejemplo, utiliza la técnica PDQ-4. Criterios diagnósticos de la patología: desapego de la sociedad, necesidad no expresada de amor e intimidad, creación de relaciones de confianza, rechazo a participar en actos culturales y de masas, actividades de grupo, actitud indiferente a la evaluación social y desapego de otras personas, actitud indiferente ante las normas sociales, fantasía y preocupación por el mundo interior, conceptos abstractos, metáforas, tendencia al autoanálisis y a la reflexión. Criterios diagnósticos de la CIE-10: motricidad antinatural, desarmonía, expresiones faciales inanimadas, movimientos angulares, incoherencia en todo, discurso monótono, descuido deliberado o, por el contrario, preocupación excesiva por el estilo de vestir. Además, los psicólogos realizan diagnósticos diferenciados. Con la ayuda del examen médico, los médicos excluyen lesiones cerebrales, otros trastornos, trastornos endocrinos, intoxicación, etc. El tratamiento no tiene por objeto deshacerse de la patología, sino corregir y mantener un estado estable. No se cura completamente,
pero es posible detener las manifestaciones y el desarrollo del trastorno. El especialista ayuda al cliente a compensar las peculiaridades de la personalidad, aceptarlas y orientarlas en una dirección constructiva. Los principales métodos de tratamiento: psicoanálisis, psicoterapia de grupo y cognitivo-conductual. En algunos casos, está indicada la medicación. En el tratamiento del trastorno esquizoide de la personalidad, es importante el apoyo de los seres queridos. ¿Cómo vivir con una persona así? Es importante aceptar al esquizoide tal como es, aprender a sentirle. Es necesario darle el máximo espacio personal y, al mismo tiempo, hacerle saber que en caso de emergencia usted está ahí para él. Si quieres abrazar o besar a una persona así, es mejor que primero le pidas permiso. Lo principal es no presionarle, no recurrir a la fuerza, a las amenazas, a la manipulación. Es difícil vivir con una persona así, pero es importante recordar que un individuo con trastorno esquizoide de la personalidad es capaz de establecer relaciones estrechas, sabe amar, ser agradecido, pero no espere de él abrazos, besos, conversaciones de corazón a corazón. El esquizoide mantendrá la distancia con su pareja. Interesante. Esta violación de la esfera afectiva se da en el 5% de la población mundial. Prevención. La complejidad de la prevención radica en que la patología se desarrolla bajo la compleja influencia de causas biológicas y sociopsicológicas. Los factores negativos incluyen trastornos mentales en los padres, infecciones y traumas durante el desarrollo intrauterino, enfermedades y traumas en la primera infancia, autoritarismo y crueldad de los padres, frialdad emocional de los padres, conflictos en la familia, violencia. Para la prevención, es importante evitar estos factores. Además, es importante resolver a tiempo los problemas psicológicos emergentes, y responder a los primeros signos del trastorno esquizoide de la personalidad. Conclusión. El trastorno afecta a todos los ámbitos de la vida de una persona: laboral, personal, educativo, relaciones con los amigos. Cualquier situación que requiera interacción social es incómoda para un esquizoide. Estas personas no forman familias, no tienen amigos o tienen un amigo que está dispuesto a aceptar todas las peculiaridades de la personalidad del esquizoide. Por regla general, son los problemas psicológicos secundarios los que hacen que un esquizoide acuda a un psicólogo. Incluso con más frecuencia acuden en busca de ayuda quienes conviven con una persona así. Los psicólogos creen que el trastorno esquizoide puede adoptar distintas formas. Algunos esquizoides se salen completamente del mundo real y necesitan tratamiento clínico. Otros revelan un potencial creativo y, en general, se adaptan bien a la sociedad. En cualquier caso, es importante vigilar esta afección y, si es necesario, corregir las manifestaciones patológicas.